Seguimos nosotros con este programa especial. Ya hablamos de los temas, hablamos de las últimas encuestas que dan como ganadora a Friedrich Merz, pero ¿cómo se elige aquí en Alemania al canciller o a la canciller federal? A diferencia de cómo se hace en muchos otros países, aquí no lo elige directamente la ciudadanía. Veamos cómo funciona el sistema electoral. En Alemania no se elige directamente al canciller, sino a los diputados del Parlamento o Bundestag. Se vota por correo o en persona el día de las elecciones. En la papeleta hay dos casillas. En la primera se vota el candidato de la circunscripción, en la segunda a un partido. Este voto determina el porcentaje de escaños en el Bundestag. Para entrar en el Parlamento, un partido debe superar el 5% del segundo voto o que 3 candidatos ganen en sus respectivas circunscripciones. Hay 630 escaños en el Bundestag. Antes eran más de 700, pero una reforma aprobada hace 2 años redujo la representación en la Cámara. El día de las elecciones, los primeros sondeos a pie de urna se publican a las 6 de la tarde. Una vez hecho el recuento, los partidos inician negociaciones para formar una coalición si ninguno obtiene la mayoría necesaria. Pueden tardar semanas o meses en ponerse de acuerdo sobre las políticas del futuro gobierno y el reparto de carteras. Una vez consensuada la coalición, los diputados eligen al canciller o a la canciller, por norma general, del partido más votado. Y el número de partidos que compiten por escaños en el Parlamento alemán va en aumento. Si bien esto refleja un panorama político diverso, también conlleva retos. Formar una mayoría estable y crear un gobierno es cada vez más difícil. Un país con gobiernos fallidos podría ocurrir en Alemania. En el Parlamento alemán, el Bundestag, el Ejecutivo necesita la mitad más uno de los curules para gobernar. Pero sumar esa mayoría es cada vez más difícil. En las últimas décadas aumentó el número de grupos en el Parlamento. Las alianzas de gobierno deben incluir más grupos. Y cuanto más numerosa es la coalición, más inestable es. En 2024 un tripartito se hundió porque ya no había puntos en común. Todo parecía más fácil cuando la política alemana estaba dominada por la Unión Conservadora, CDU-CSU y el SPD, progresista. Esas dos formaciones solo necesitaban un pequeño partido para gobernar, el liberal FDP, afín al sector empresarial, o los verdes. Si no lo lograban, conservadores y socialdemócratas formaban una gran coalición para garantizar la estabilidad. Pero el desencanto causado en el electorado nutrieron la aparición de otros partidos, el ultraderechista antiinmigración Alternativa para Alemania y la recién creada Alianza Sarah Wagenknecht procedente del partido La Izquierda. Estas formaciones son consideradas radicales por muchos, por lo que formar coalición con ellos es tabú para los demás partidos. Esto limita aún más las opciones de coalición y reduce las posibilidades de formar un gobierno estable. Bueno, formar coaliciones es un tema bastante complicado, lo vamos a analizar más adelante, Juan Carlos, pero sin embargo, ponnos en contexto. Hablamos de elecciones anticipadas. ¿Qué fue lo que pasó en 2024 para que se dieran de nuevo estas elecciones? Bueno, en 2024 el tripartito del que hemos hablado, el que gobernaba hasta entonces, con Olaf Scholz como canciller federal y formado por socialdemócratas, verdes y liberales, entró en conflicto por el tema presupuestario. Estaban preparando los presupuestos para 2025 y no se ponían de acuerdo. Entonces llegó un momento de crisis en el que Scholz, harto ya de los obstáculos que ponían los liberales para trabajar, decidió expulsar de su gabinete al ministro de Finanzas, que a la vez era entonces y es ahora todavía el presidente de los liberales, Christian Lindner. Al expulsarle a él, dimitieron los otros 3 ministros liberales que había en el gabinete y todos los liberales abandonaron el gobierno. Entonces se quedó un gobierno de minoría formado solamente por socialdemócratas y verdes. Naturalmente, sin mayoría parlamentaria no podían seguir gobernando y de ahí que Scholz presentó entonces en aquel momento no, unas semanas más tarde, porque esto lo hizo en diciembre, una moción de confianza ante el Parlamento Federal. Una moción de confianza que perdió entonces. Claro. Como era natural, al carecer de mayoría parlamentaria, tenía los votos en contra de todos, incluso de su antiguo socio liberal, y entonces el presidente federal, que es el que tiene potestad para tomar esa decisión, o sea, Scholz presentó al presidente federal la situación y le dijo, no puedo seguir gobernando, entonces el presidente federal disolvió el Parlamento y convocó elecciones que se celebran aquí este 23 de febrero, tras un pacto entre socialdemócratas y conservadores
que se pusieron de acuerdo para elegir la fecha de las elecciones. Claro. Juan Carlos, ¿y cómo funciona ese sistema de voto? Se habla de la primera votación y la segunda votación. ¿Qué significan y qué diferencia hay entre las dos? Bueno, tienes dos votos cuando vas a votar aquí en este país. En el primer voto es un voto personal, estás votando a un candidato determinado. Y con el segundo voto estás votando a un partido determinado. Puedes votar a un candidato conservador y luego votar al Partido Socialdemócrata, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que gana un mandato directo, o sea, el que consigue ganar en una circunscripción, ese obtiene un mandato directo y tiene su escaño en el Parlamento. Luego se suman también todos los votos que han conseguido en la segunda lista. Puede pasar que el número de escaños ha quedado limitado a 630 a partir de ahora. Antes eran muchos más porque había unos mandatos de transición que se llamaban que han desaparecido en este momento. Puede pasar ahora que algunos mandatos directos no consigan escaño porque el porcentaje del partido conseguido no da para ello. Entonces es posible que políticos que han conseguido un mandato directo para acceder al Bundestag en estas elecciones se queden fuera de la Cámara. Y es por eso que entonces hoy Friedrich Merz, tras votar en su centro electoral, ha pedido los 2 votos para la CDU, ¿no? Naturalmente, ese es el motivo. Antiguamente mucha gente votaba a su candidato preferido del partido que él quería, pero daba su segundo voto, el del partido determinado, a un partido que podía interesarle para que formara coalición con el suyo. Claro. ¿No? Eso no es conveniente hacerlo ahora, porque en ese momento estás castigando también a tu propio partido. Claro. Entonces, por eso Merz pedía a la gente ahora, por favor, voten a su candidato conservador, pero voten también al partido conservador. Los 2 votos para el mismo partido. ¿Y qué importancia tienen los estados federados en estas elecciones, los llamados Länder aquí en Alemania? En principio ninguna. Los Länder tienen también sus propios gobiernos, tienen sus propias elecciones por separado. Y lo único que tienen de referencia hacia el gobierno es que el Senado, el Bundesrat, la Cámara Alta alemana, está formada por los Estados federados y son los que tienen que sancionar muchas leyes que se aprueban en el Parlamento. O muchas leyes que inicialmente las presenta como proyecto de ley el gobierno, luego se aprueban en el Parlamento y luego se tienen que aprobar en la Cámara Alta o el Bundesrat, que es donde están los Estados federados y son los que tienen la última decisión en muchas leyes. Y en cuanto a este sistema electoral alemán, existe ahora la preocupación de que algunos partidos no entren en el Parlamento porque no van a lograr pasar el umbral del 5%. ¿A qué se refiere realmente este mecanismo? No, este mecanismo lo que pretende es que el Parlamento no se fraccione aún más de lo que pueda estar fraccionado, ¿no? Entonces, todo partido que no consiga un 5% de votos no entra en el Parlamento. Aunque hay otra vía para entrar en el Parlamento, aunque no se alcance el 5%. Si un partido consigue 3 mandatos directos, automáticamente entra en el Parlamento, aunque solo consiga un 4% de votos, por ejemplo, o un 3% de votos. Entonces, sumaría a los 3 mandatos directos su porcentaje para lograr un número determinado de escaños. ¿Y cuáles serían esos partidos que en estas elecciones no entrarían en el Bundestag o en el Parlamento alemán? Bueno, en este momento son dudosos porque las encuestas o los sondeos ponen en duda que consigan un 5% de votos, tanto los liberales, que gobernaban hasta ahora con los socialdemócratas y los verdes y que provocaron la ruptura de la coalición, como la alianza Sarah-Wagenknecht, que es una escisión de la izquierda, y que tiene solamente un año de vida, pero que en las últimas semanas ha caído en picado y parece que de ninguna manera va a conseguir escaños en el Bundestag. Claro, bueno, una última pregunta sobre este mecanismo o este proceso electoral tan interesante y tan distinto al que se vive en la mayoría de los países latinoamericanos. Juan Carlos, ¿se vota también por correo aquí? ¿El voto anticipado cuenta? ¿Cuál es el valor que tiene? Y también, por ejemplo, el voto en el extranjero. ¿Se tienen noticias cómo ha sido el voto en el extranjero ahora? Bueno, como las elecciones han sido anticipadas y se han organizado con muy poco tiempo, ha habido casos en que las papeletas no han llegado a los votantes en el extranjero y no han podido votar. Esta mañana he leído que, por ejemplo, el embajador alemán en el Reino Unido no ha podido votar porque no ha recibido las papeletas. El voto por correo o el voto que se hace desde el extranjero tiene el mismo valor que el voto que hace aquí el que le toca votar en la urna. O sea, es un voto igual de válido. Lo único que tiene que llegar a tiempo para el recuento. Claro, y por supuesto, y si no llegan, Hombre, ¿se espera hasta que lleguen todos los votos? Sí, pues los votos que están emitidos dentro de plazo se recuentan. ¿Sí? Igual no se recuentan hoy, se recuentan los próximos días. Los que no se van a poder recontar son los votos de los que no han podido votar, porque no les han llegado las papeletas para poder hacerlo, ¿no? Por supuesto, y de eso el porcentaje es alto en este momento. En este momento lo desconozco, pero ha habido casos. Ya comento que, por ejemplo, el embajador alemán en el Reino Unido no ha podido votar.